Saludos, mi nombre es Raúl Calderón Santana y entrando en materia, la característica más importante que diferencia el arbitraje del CIADI de cualquier arbitraje comercial es la completa autonomía e independencia del procedimiento. Sus reglas tienen un carácter autónomo y autosuficiente en el sentido de que no son sujetos de control por parte de los tribunales nacionales. El sistema de arbitraje del CIADI se considera autosuficiente principalmente porque, a diferencia de otros mecanismos de resolución de disputa, no requieren de la intervención de tribunales nacionales para la ejecución de sus laudos arbitrales. Ninguna estructura de un mecanismo de apelación ni de un tribunal de inversiones es compatible con el convenio del CIADI. De acuerdo con el artículo 53 del convenio, el laudo es obligatorio y no puede ser objeto de apelación ni cualquier otro recurso, excepto aquellos previstos en el mismo convenio. Bueno, este artículo deja muy claro que los laudos dictados por un tribunal del CIADI no pueden ser anulados ni revisados por ningún tribunal local. Los Estados miembros del CIADI han suscrito el convenio sobre arreglo de diferencias relativas a inversiones entre estados y nacionales de otros estados, lo que implica que reconocen los laudos del CIADI como vinculantes y se comprometen a ejecutarlos con carácter obligatorio, al igual que las obligaciones pecuniarias impuestas como si fueran sentencias firmes dictadas por un tribunal nacional de un estado que se encuentra en disputa. Esto significa que las partes en una disputa, no necesitan recurrir a procesos judiciales complejos y potencialmente largos en las jurisdicciones nacionales para hacer cumplir una decisión del CIADI, lo que agiliza el proceso y le otorga una independencia considerable. Aunque el CIADI forma parte del grupo Banco Mundial, sus casos son independientes y su gestión financiera se rige por una estructura diseñada para cubrir sus costos y de manera eficiente. Sus operaciones se financian principalmente a través de las cuotas anuales de los Estados miembros y las tarifas cobradas por sus servicios de arbitrajes y conciliación, siendo estas las principales razones de la autonomía de sustento financiero de este sistema. A modo de conclusión, la autosuficiencia del CIADI hace referencia principalmente a la autonomía de su sistema legal y procesal frente a las injerencias de los tribunales nacionales y a su modelo de financiación que le permite operar con los recursos generados por las propias partes de las disputas. Gracias. Hola, soy Juan Rondón y les voy a hablar brevemente de lo que son las características del arbitraje en materia de inversión internacional. La Convención de Washington de 1965 creó el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias en materia de inversión internacional, como consecuencia de las arbitrariedades que se producían por parte de países, estados poderosos que reclamaban la protección de la inversión de uno de sus nacionales ante otros estados. Eso conllevó en muchos casos a conflagraciones bélicas fuera de cualquier proporción, fuera de cualquier razonamiento lógico. Por tanto, se hizo imperioso que se creara este mecanismo totalmente ajeno
a lo que es la jurisdicción regular de los estados, la jurisdicción interna de los estados, los tribunales judiciales de los estados. Y entre sus características del arbitraje internacional, y sobre todo cuando se activa la jurisdicción del CIADI, es una de sus características de la autosuficiencia. Esto quiere decir que no requiere del auxilio ni la intervención de ningún poder judicial de los estados, no requiere cooperación alguna de los tribunales de los estados partes de la convención, ni siquiera de las vías diplomáticas, totalmente divorciado de la vía diplomática. Se resuelve con tal nivel de autosuficiencia que ni siquiera la vía diplomática es necesaria para resolver esta diferencia. Solamente cuando se produce un laudo de uno del CIADI, ¿verdad? Se produce un laudo y los estados partes no reconocen lo que plantea ese laudo, pues ahí entra la parte diplomática a tratar de que no se produzca una escalada en cuanto a la diferencia que se esté conociendo. Otra característica es que la diferencia que se suscite debe producirse entre un estado, parte de la convención, y un nacional de otro de los estados, parte de la convención. Es importante resaltar en este contexto que el reclamante, el ciudadano que reclame el agravio del que haya sido objeto, no puede ser ciudadano del estado receptor de la inversión. Tiene que ser un ciudadano de otro de los estados parte de la convención. Otra característica es que esa diferencia que se haya producido debe ser como consecuencia de una inversión internacional. O sea, si no se ha producido una inversión por parte de un nacional de un estado en otro de los estados parte, pues no puede activarse la jurisdicción del CIADI. Otra característica es que se cuenta con requisitos materiales, requisitos personales y requisitos formales para que se active la jurisdicción del CIADI. Estas han sido brevemente algunas de las características que se conocen como parte del arbitraje internacional en materia de inversión. Muchas gracias. Hola, buenos días. Mi nombre es Perla Castaño. Como ya ustedes saben, les estaré hablando sobre algunas de las diferencias principales entre el arbitraje CIADI y otras modalidades de arbitraje de inversión, junto con mi compañero Randy, que también le estará hablando sobre las principales diferencias. Primero, el CIADI es un sistema institucional administrado por el Banco Mundial con reglas y una secretaria permanente. En cambio, arbitrajes como un CITRAL son ad hoc, es decir, se organizan caso por caso y requieren más gestión por las partes. Número 2. Los laudos del CIADI se ejecutan directamente en los Estados miembros sin necesidad de pasar por tribunales nacionales. Otros laudos deben validarse bajo la Convención de Nueva York, lo que puede implicar impugnaciones judiciales. Tercero, el CIADI exige que exista una disputa entre un Estado y un inversor de otro Estado miembro. No acepta demandas de nacionales del mismo país. En cambio, otros sistemas son más flexibles con la nacionalidad de las partes. Cuarto, en cuanto a costos y duración, el CIADI tiene tarifas fijas, se considera más eficiente por su experiencia exclusiva en arbitraje de inversión. Otros sistemas pueden alargarse y encarecerse si no hay un acuerdo entre las partes. Quinto y última diferencia que voy a destacar para que mi compañero Randy pueda abundar un poco más. Los laudos del CIADI no se pueden apelar, pero sí pueden ser anulados bajo causas limitadas. En otros sistemas, el laudo puede ser revisado por tribunales nacionales, que le agrega un poco de incertidumbre. En resumen, de todo lo que ya he hablado anteriormente, el arbitraje CIADI ofrece mayor seguridad jurídica y eficiencia.
mientras que otras modalidades brindan más flexibilidad, pero tienen más riesgos procesales. Espero que hayan entendido esta parte y que puedan disfrutar del video. Continuando con lo planteado por nuestra compañera Perla, vamos a continuar profundizando acerca de las diferencias entre el arbitraje del CIADI y otros mecanismos de arbitraje. Lo primero es la autonomía administrativa. A diferencia de otros arbitrajes como el UCITAL o el CCI, el CIADI no se rige por leyes nacionales ni necesita una sede territorial. Opera bajo su propia convención internacional, que es la Convención de Washington de 1965, lo que le da una independencia procesal total. Esto evita que tribunales nacionales interfieran en el desarrollo del arbitraje. Como hemos discutido anteriormente, el tema de la despolitización de los tribunales. Lo segundo es la ejecución automática del laudo. Los laudos del CIADI son automáticamente ejecutables en todos los Estados miembros, sin necesidad de validación judicial local. Esto ocurre, por ejemplo, con laudos dados bajo las reglas del CNUDMI, que deben pasar por un proceso de reconocimiento conforme a la Convención de Nueva York de 1958, con la posibilidad de demoras u obstáculos judiciales. La tercera es la imparcialidad reforzada. El CIADI tiene reglas estrictas sobre la composición del tribunal, como la nacionalidad de los árbitros y su independencia. Esto no ocurre siempre tan claramente regulado en otros foros arbitrales, lo que puede generar dudas sobre la neutralidad del tribunal en ciertas situaciones. Y lo número 4 es el mecanismo propio de la anulación. La diferencia central es el mecanismo de anulación interna del CIADI, que a diferencia de otros arbitrajes donde los tribunales nacionales del país sede pueden anular o suspender un laudo, en el CIADI esa revisión se hace dentro del propio sistema por un comité ad hoc. Pero nos preguntamos, ahora bien, si se puede anular un laudo en la práctica. Y bueno, la respuesta es sí, pero es difícil. Las causales están limitadas por el artículo 52 de la Convención. Por ejemplo, corrupción, exceso de competencia o falta de motivación del laudo. No basta con que una parte esté en desacuerdo. Debe probar una falla grave en el proceso. Ha habido casos reales donde el CIADI ha anulado laudos parcialmente o totalmente, pero son excepcionales. El sistema está diseñado para garantizar finalidad y estabilidad jurídica y para evitar el uso abusivo de mecanismos como una táctica dilatoria como se produce en los tribunales nacionales. Número 5 es el consentimiento exclusivo. Finalmente, el consentimiento al arbitraje del CIADI es irrevocable y exclusivo. Si el Estado acepta resolver disputas mediante el CIADI, ya no puede acudir a otros foros o tribunales. Esto no sucede en los tribunales nacionales de arbitraje, donde puede haber vías paralelas o jurisdicción compartida. En conclusión, el arbitraje del CIADI se diferencia de otras modalidades, no solo por su autonomía institucional y su mecanismo propio de ejecución y anulación, sino por ofrecer mayor seguridad jurídica a las partes. Estas 5 diferencias hacen que el CIADI sea visto como un sistema especializado, aunque también ha sido objeto de críticas por su rigidez y falta de mecanismos de apelación. Entender estas distinciones es clave para evaluar qué tipo de arbitraje conviene en cada contexto de inversión.